Pero por hoy en esta mañana vamos a estar en el Evangelio de Juan como hemos estado. Y estamos contentos de que podemos estudiar el Evangelio de Juan, porque vamos aprendiendo nosotros lo que el Señor nos enseña, vamos refrescando nuestras mentes, vamos aprendiendo juntos, ya que en estos tiempos ya esto ya no está aplicando como se debe de aplicar, ¿verdad? Como la iglesia lo hizo y lo instituyó así hacer, ya no es así. La semana pasada estuvimos dándonos cuenta por los que no sabían que hubo oposición en el ministerio del Señor. Muchas veces pensamos nosotros que no va a haber oposición en nuestras vidas, ¿verdad? Cantamos, ¿verdad? A veces cantos que son lo contrario, que va a ser pura victoria, que no va a haber oposición. Yo le voy a decir algo, va a haber problemas como así lo hay con nuestras vidas personales, va a haber problemas también llevando el Evangelio. Esto fue parte del ministerio, esto fue parte de lo que pasó. Esto es lo que hay, este es el pecado. Así como hay gente que los rechazan por su color, su raza, ¿verdad? Así también lo es en la fe cristiana. Lamentablemente hoy en estos tiempos lo hemos diluido mucho. Por eso ya todos, aún hasta la iglesia tradicional, y sigo hablando de esto, quiere unirnos a todos, nos quiere unir a todos. Ustedes ven que este hombre quiere unir a todas las iglesias y las quiere unir para que todas sean una. Todos adoremos al mismo Dios, todos adoremos a este Jesús, aunque usted lo ve diferente, este es el mismo Jesús. Yo no he llegado a ese nivel de grandeza como estos hombres han llegado, ¿verdad? Porque ellos han llegado a un cierto nivel donde todo el mundo los conoce. Pero yo no sé lo que los lleva a estos hombres a pensar así, que después hacen un cambio en sus vidas para ver esto mejor. Quizás la situación en cómo se ve en la raza humana, quizás por esa razón ellos llegan a esas conclusiones. Pero Jesús tuvo oposición. Jesús tuvo oposición en Jerusalén, ¿verdad? Con estos hombres religiosos. Hubo oposición de parte de ellos. Esto nació en Jerusalén y se divulgó, ¿verdad? En toda Galilea también igual. Nos estábamos dando cuenta en los otros evangelios, como de Mateo, como Marcos, ¿verdad? Que cuando el Señor lo veían, siempre cuestionaban por qué Él no reposó en el día de reposo. El Señor se demostró como Dios y como muchos predicadores lo hemos dicho, Él demandó que lo adoremos. Él demandó que lo adoremos como Dios, porque Él dijo, yo soy. Eso era para que si el hombre cuando tiene una completa revelación y entendimiento de que Él es Jesús, lo adoramos. Un día, como dijo una vez este predicador, un día todos van a adorar al Señor. Dice la Biblia, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. En el cielo, en la tierra y en el infierno. Los que están en el infierno van a adorarlo como Señor, los que estén en la tierra y también los que estén en el cielo lo adorarán un día. Toda lengua confesará. Aún los que eran ateos, aún los evolucionistas, los que creen en la evolución, que han hablado en contra de la creación, aún ellos van a también doblar su rodilla y lo van a confesar como Señor. Pero hubo oposición. Vemos que hubo oposición, va a haber oposición también con la iglesia también. Los de afuera, los que no están dentro, van a oponerse a veces, lo van a demostrar ellos el rechazo, van a demostrar la incredulidad, van a demostrar el desprecio, van a demostrar ellos a veces confusión, también va a haber esto, pero esto es parte del ministerio que a veces va a pasar con los que no están en Cristo, van a estar en confusión. Los que estamos en Cristo no debe de haber confusión, debemos de todos estar en la misma página y debemos de todos ver esto, que va a haber oposición siempre. Si hubo oposición en nuestras vidas cuando estábamos en el mundo por ciertas creencias que teníamos, tengámoslo por seguro que estando en Cristo también vamos a ver la oposición. Como digo, hoy en estos tiempos ya llegamos a ver las cosas muy diluidas, lo sigo diciendo otra vez, y por esa razón ya no se ve esto. Pero si se practicaran y se predicara lo que se debe de predicar, hermanos, veíamos algo diferente.
¿verdad? Cuando nosotros hablamos, hay ciertos mensajes que son muy llamativos, aún hasta los que no creen vienen, porque quieren oír estas cosas. Pero hermanos, cuando hablamos la palabra del Señor, solamente los creyentes vienen porque amamos al Señor y porque queremos oír su palabra. Por eso esto es algo muy interesante cuando nosotros nos damos cuenta de esto. Y esto lo que estábamos hablando de la oposición que había en aquel entonces. Hoy en esta mañana vamos a estar viendo algo muy interesante también, que vamos también a darnos cuenta en este capítulo 7, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a ir a Mateo, vamos a ir al Evangelio de Mateo y vamos a hablar un poquito aquí, ¿verdad? De lo que Mateo, Marcos y Lucas también nos enseñó que iba a venir. Mateo 3. Antes de ir al capítulo 7, del versículo 37 al 39, de esta invitación que el Señor hizo, vamos a ir a Mateo 3. Y qué bueno que no estamos deprisa, pero tampoco no tenemos todo el día para poder entrar en cada detalle. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y podemos siempre cuando leemos la palabra del Señor nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Mateo 3, 11 al versículo 12. Queremos confirmar algo que dijo aquí Juan. Y luego después vamos a ir a Marcos capítulo 1. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos ahora a Marcos capítulo 1 otra vez y vamos a ir al versículo 4 hasta el 8, del 4 hasta el 8 de Marcos capítulo 1. Otra vez aquí vemos Juan y dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahora vamos a Lucas, al capítulo 3, 15 al 17. Lucas 3, 15 al 17. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora vamos al Evangelio de Juan. A Juan en el capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice la palabra del Señor hasta el versículo 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos. Entonces, como nos dimos cuenta aquí, ¿verdad? En estos 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta aquí el testimonio que Juan dio de Jesús. Y nosotros sabemos que antes de que el Espíritu Santo pudiera haber llegado a cualquier creyente que iba a creer en Jesucristo, iba a ser necesario que Cristo ascendiera al cielo y fuera a estar a la diestra del Padre, que así lo fue. Pero no antes, hasta que eso acontecería. Esa es la orden que la Biblia nos enseña a nosotros, que Jesús primero tuvo que ascender al cielo y estar a la diestra del Padre, y después Él iba a enviar a su Espíritu Santo a los que creyeran en Él. El enfoque más grande aquí en el capítulo 7, lo que podemos ver aquí, no es tanto, ¿verdad?, de lo que íbamos a ser bautizados con el Espíritu, sino que la salvación del Señor iba a venir a nosotros, y eso, el Espíritu Santo, era la indicación de que éramos salvos. Ese es el sello que nos deja aquí, como dijo el apóstol Pablo, que es un sello del Espíritu. El sello del Espíritu Santo son las arras que nosotros podemos tener, que confirma que somos el pueblo del Señor. Por eso todo creyente es lleno del Espíritu Santo. Todo el que ha creído en el Señor ha sido lleno del Espíritu Santo. Ese es el sello de las arras que confirma de que Él es salvo. El Espíritu Santo no es una emoción, como muchos lo hemos pensado, sino es un estilo de vida, es un personaje que nosotros vivimos dentro de nosotros. Es el poder de Dios que se manifiesta en nosotros, en la manera en que nos conducimos. Hoy en tiempo necesitamos ir a las Escrituras y ver esto, ¿verdad, hermanos? Para que nosotros podamos confirmar esto que es verdad. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en el libro de los Hechos demuestra con una gran evidencia, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos en el capítulo 2. Después nos damos cuenta también que los que estuvieron con Cornelio también fueron llenos del Espíritu Santo, confirmando y enseñando que esto había acontecido ya y que el Espíritu Santo iba a obrar en diferentes vidas. El Espíritu Santo, hermanos, se derramó sobre estas almas que estuvieron en Jerusalén, y algunos de ellos se cree que cuando regresaron para atrás a sus países, porque muchos eran extranjeros que habían ido en el día del Pentecostés a Jerusalén, regresaron para atrás a sus hogares impactados por esto de lo que el Señor había manifestado. Estamos hablando nosotros de que cuando ellos estaban hablando en estas idiomas, porque en lo original es idiomas, no es un lenguaje que no se explica, sino que es un lenguaje que se puede interpretar. Cuando ellos escucharon estos diferentes lenguajes que estaban hablando, ellos lo vieron como se oyó como glorificando a Dios en diferentes idiomas que se estaban hablando ahí. Entonces esa fue la evidencia de que el Espíritu Santo había llegado sobre ellos. Y como muchos de ellos no entendían lo que estaban hablando, los que entendieron pudieron entender que fue una manifestación grande. Estos hombres no sabían estos lenguajes, mas el Espíritu Santo los capacitó para que ellos hablaran en esos lenguajes y para que ellos pudieran después llevar el Evangelio. Esa era la confirmación de que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y aquí en este capítulo nos damos cuenta que el Señor hace la invitación en este día de esta gran fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos, hermanos, duraba una semana y ellos se reunían para celebrarlo. Ellos se reunían para celebrarlo en Jerusalén, y esta invitación era para que, hermanos, todos pudieran llegar y reflexionar en la fidelidad de Jehová, que Dios había sido fiel con ellos en el desierto. Dios proveyó agua, porque sabemos nosotros que el agua es la sustancia, aunque ahora no la apreciamos como, ¿verdad?, algunos lugares, algunos países que aprecian la agua como algo muy especial, ya que la agua es escasa. Aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente, por la abundancia que hay de agua y como llega tan fácil a nuestros hogares, por eso nosotros muchas de las veces no estamos agradecidos por el agua. Pero en caso de que Dios no lo diga,
un día se contaminara el agua y empezaran gentes a enfermarse, nos íbamos a preocupar y quizás eso nos iba a llevar a estar más agradecidos por la pureza que hay en el agua. Pero lamentablemente, como digo, por la abundancia que hay, no nos preocupamos por ello y muchas veces no podemos pasarnos, no darle gracias a Dios por el agua, ¿verdad? Por el agua que está en la mañana para tomarla, el agua para el café, el agua para las sopas. Todo esto, ¿verdad? Es algo que los Estados Unidos, gracias a Dios, tenemos a la mano, ¿verdad? Pero aquí en este caso, Dios fue fiel con ellos, en el caso de la Biblia, por la razón de que cuando ellos estaban en el desierto no había agua. ¿De dónde iban a sacar agua? En un lugar donde había arena, donde estaba caliente. Ustedes saben, hermanos, que el agua la necesitamos todos los días. ¿Qué podemos decir? Nosotros no podemos vivir nosotros sin tomar agua. Nos va a hacer daño, nos vamos a enfermar. Es malo eso. Tenemos que tomar agua nosotros para poder seguir. Tomamos agua en la mañana, tomamos agua en el mediodía, tomamos agua en la tarde. A veces ni nos fijamos porque es parte de la rutina. Pero aquí nos damos cuenta nosotros que Dios fue fiel con ellos cuando ellos estaban en el desierto. Tenían sed, estaban buscando agua. Le hablaron con Moisés y Moisés habló con Dios y Dios proveyó agua para ellos, para que ellos tuvieran agua para comer, agua para tomar, agua para beber, agua para poder ellos vivir. Esta agua iba a acompañar los alimentos, esta agua iba a acompañarlos durante los trabajos que iban a tener que hacer ellos. Esta agua los iba a acompañar en el transcurso del camino en el desierto, cuando, hermanos, las temperaturas podían bajar, hermanos, y estar muy heladas en la noche, como también podían subir en el día hasta 120 grados, y había niños, había ganados, había familias que necesitaban estas cosas. Entonces, esto es lo que vemos, ¿verdad? Nosotros aquí, que Dios fue fiel con ellos. Entonces, Dios mostró su fidelidad a este pueblo, ¿verdad? Que sabemos nosotros bien la historia. Y aquí nos damos cuenta nosotros en el versículo 37 al 39, la sed y el agua de ellos. Esta es la sed y el agua de ellos. Cuando nosotros nos fijamos bien de esto, el Señor les demuestra aquí que Él fue fiel, y esto era algo que ellos celebraban siempre, el día de los tabernáculos, el día de las cabañas, el día que ellos, hermanos, armaban cabañas ahí en Jerusalén y habitaban en ellas para recordar el día que el Señor estuvo con ellos en el desierto. Pero también se acordaban ellos que Dios había proveído para ellos agua para que no se hubieran muerto. Aunque murieron en el desierto, pero no pueden ellos culpar nunca a decir fue Dios que no proveyó agua. Dios proveyó agua, Dios proveyó alimento, Dios proveyó protección, Dios los sacó del desierto a los que tuvieron ese privilegio de salir del desierto para entrar a la tierra, ¿verdad?, de Canaán. Pero los que quedaron fuera, ¿verdad?, como el Señor había dicho en su palabra, nos enseña, no fue porque Dios fue infiel. Dios fue fiel siempre con ellos y demostró Él su fidelidad. Dios, Él es fiel, aunque nosotros no somos fiel. Él es fiel porque Dios es fiel en su plan. Dios hace lo que Él va a hacer en su plan divino. No hay duda de que Dios está con nosotros. No hay duda de qué preocuparnos, aunque como humanos nos preocupamos. ¿Qué irá a pasar mañana? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Como humanos nos preocupamos. Por eso constantemente el Señor nos estuvo enseñando que no nos debemos de preocupar del día de mañana, porque todo está en las manos de Dios. La vida es muy importante. Dios va a proveer para que nosotros tengamos de comer y tengamos también vestimento. En alguna forma o otra, si el Señor, hermano, Dios es soberano y Dios está en control de todo y más de los que Él ama. Él nos cuidará. Aquí nos damos cuenta también la agua que les dio el Señor, esa agua, por ella pudieron ellos vivir. Hubo una sed que ellos tenían, aunque en esta ceremonia ellos, hermanos, acostumbraban ya en el último día ellos sacar agua del Siloé, sacaban agua, ¿verdad?, en este vaso de oro, que ellos sacaban agua fresca y la llevaban al altar y la derramaban. En ese tiempo que ellos llevaron esa agua al altar, en ese tiempo que estos judíos, ¿verdad?, oficiaban en sus actos religiosos que ellos tenían,
El Señor en ese momento es cuando el Señor alzó su voz y predicó esto, lo que nosotros estamos viendo ahorita. Al momento que ellos derramaron esa agua, ¿verdad? Para acordarse de Jehová, que Dios había proveído para ellos agua en el desierto. Al momento Él también dijo, yo también tengo agua. Para el que cree, yo le daré para su sed. Fijémonos, es muy interesante cuando nosotros nos damos cuenta de esto, de que ahí es donde vemos otra vez que Él se compara con Dios. Aquí vemos un hombre que se compara con Dios, que se llama Jesucristo. Al momento que ellos derraman esa agua y glorifican a Jehová, a Elohim, a Adonai, ahí al momento el Señor también alza su voz y dice, el que tiene sed, venga a mí y beba de esta agua. Fíjense qué interesante que al momento ellos pudieron captar el mensaje porque la ilustración estaba en la ceremonia y en el momento que ellos estaban actuando en este caso así. Así nosotros vemos la fe que hubo en ellos para creer en ese día. Toda la atención estaba en ese día reflexionando en la fidelidad de Dios. Pero de repente se oye una voz que dice, ¿verdad?, que el que tiene sed, que se acerque al Señor. La palabra del Señor nos enseña esto, que el Señor se puso en pie como un predicador, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Ya no estamos hablando ya de ir a Jehová, estamos hablando de ir a mí, a un hombre, hermanos, que es Dios. Estamos aquí hablando de esto, que cuando ellos oyeron estas cosas, muchos oyeron este mensaje y empezaron otra vez las disensiones entre ellos y las murmuraciones, porque el pueblo ignoraba muchas cosas que estaban en la ley. Yo a veces me hago la pregunta, ¿qué fue lo que estos escribas y fariseos no vieron en la ley para creer en Jesús? ¿Qué es lo que? Porque ellos tenían la ley, tenían ellos las tradiciones, estos judíos, ellos tenían las promesas de que iba a venir un Mesías. ¿Qué fue lo que los llevó a ellos a no creer en Él? Nosotros nos damos cuenta en este capítulo 7, ¿verdad?, que hubo murmuración, hubo diferentes opiniones. Algunos dijeron, quizás es. El pueblo ya estaba disponible para creer, pero al momento que los fariseos oían que ellos estaban ya al punto a creer en Jesús, de repente ellos perseguían a Jesús y querían encerrarlo, lo querían matar. Ellos temían al pueblo, porque al momento que ellos echaran mano sobre él, que lo quisieran agarrar y llevárselo en una forma violenta, el pueblo se les echa encima. Entonces ellos temían al pueblo, porque ellos sabían que ellos estaban creyendo en él, pero querían prenderlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Ellos estaban, cuando ellos entraban en el Sanedrín, donde ellos hablaban estos casos, Jesús salía a la luz. ¿Qué hacemos con este charlatán? ¿Qué hacemos con este que dice que es Dios? Así es como ellos hablaban. ¿Qué hacemos con este engañador? ¿Qué hacemos con este que se dice que es Dios? No lo podemos agarrar ahorita, es como Juan el Bautista. No lo podemos tomar y prenderlo porque el pueblo se nos echa encima y van a cuestionar todas estas cosas. Tenemos que hacerlo cuando el pueblo no está fijándose. Por eso todo fue, hermanos, en un plan malo, fue una injusticia tremenda, que también el mensaje está ahí en el capítulo 7, donde vemos que el Señor les dijo, ustedes son injustos porque ustedes juzgan en una forma injusta. Y más después, también más abajo, vemos que Nicodemo también les dice que no primero llevamos este caso y lo vemos bien para que no haya injusticia. Nicodemo también les aclara estas cosas. Ellos no le quisieron hacer caso a Nicodemo tampoco. Esto ya estaba en el plan de Dios. Cuando nosotros, hermanos, los que creemos que Dios es soberano y que está en el plan y que Él es el que maneja todas estas cosas, esto estaba en el plan de Dios. Dios tiene un plan para este pueblo, yo no digo que no. Pero los que rechazaron a Jesús en ese momento, el plan sigue como Dios lo va a querer. No hay cambio de plan, no hay acepción de personas, porque entonces Dios sería injusto. El plan sigue para salvar a todo el mundo. Vemos que, hermanos, somos salvos por uno. Uno la llevó para que todos pudiéramos ser salvos. ¿Quién es ese uno que la llevó? Jesucristo. Él la llevó para que nosotros pudiéramos ser salvos.
Él vino a salvar a los suyos. Él vino a salvar a los suyos. Él vino a salvar, a rescatar los que el Padre le iba a dar a Él. Los que Él había escogido antes aún de la fundación del mundo. Dios ya tenía predestinado un plan para un pueblo, para Él. El plan cuando Adán y Eva fallaron en el Edén, para algunos de los que no saben, dicen, ay, mira, el plan ya falló y Dios tuvo que preocuparse, decir, ahora qué voy a hacer, ya el hombre ya me falló, ya el hombre ya no salió como quise. Es como una obra que usted hace, usted pinta la casa, todo, ¿verdad? Todo sale bien y de repente algo acontece y la pintura se cae. Ese no fue el plan. Pero en el caso de Dios, eso estaba ya en el plan. Estaba en el plan para que eso aconteciera. Pero el hombre, en el libre albedrío que él tuvo, pudo hacer lo que Dios le permitió hacer. No de ser salvo, porque en su libre albedrío el hombre no tiene poder ni para salvar a nadie, al menos de que Dios sea el que le da de su gracia y le da el entendimiento para entender estas cosas que el mundo no puede entender. Cuando Dios nos da la capacidad espiritual que el Espíritu Santo obra en las vidas de nosotros, nos ilumina y nos enseña el camino, creemos en el Señor. Mientras que no se haga eso, no se puede, hermanos. Podemos hablarles, podemos decirles, podemos exhortarles, podemos llevarlos a la Biblia, podemos enseñarles la Biblia, podemos hacer eso que está bien. Dios va a recompensarlo a usted por usted ser un obrero y una obrera fiel. Pero si Dios no está en el negocio. Por eso cuando estábamos leyendo también, estábamos hablando el viernes, parece que se abrió el servicio, no el viernes, el miércoles, en Isaías, donde la palabra del Señor no regresa para atrás vacía, sino que hace efecto donde el Señor la envía. Léalo bien, con mucho cuidado. Fíjese bien que donde Dios envía su palabra no hay fracaso. Pero donde Dios no envía su palabra, es como si Dios nunca la hubiera enviado ahí. Pero donde Dios envía su palabra, no hay fracaso. Dios no ha fracasado con nadie. Cuando nosotros llevamos el Evangelio, como todo, en todo caso, aquí Jesús hace la invitación a todos. Dios no fracasó porque no quisieron creer en Él. Dios hizo la invitación, no hay acepción de personas. La invitación fue hecha por Jesús y ya estaban para creer, pero hubo una piedra de tropiezo. ¿Quiénes fueron la piedra de tropiezo? Los fariseos. Que parece que hasta Primera de Pedro también en uno de los capítulos, cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que ellos fueron las piedras de tropiezo que no permitieron, pero esto estaba en el plan de Dios. La oposición estuvo en el plan de Dios. No podemos decir que no, que el enemigo de repente vino con oposición y que Dios empezó a pensar, ¿qué hago? Dice Dios, porque ya veo que el enemigo ya se puso de piedra de tropiezo. A veces nosotros nos ponemos a pensar así. ¿Qué hago? El enemigo ya vino, ya está de tropiezo. Mi pueblo no quiere creer. ¿Qué hago? Dios se preocupa y Dios está diciendo, ahora, ¿qué plan voy a hacer? Porque el hombre es muy astuto y el hombre es muy listo para mí. No, Dios ya sabe todas las cosas y todo va en el plan, todo, Dios va dirigiendo todo y así es. Y así es. Entonces, este pueblo tenía sed, había sed, cuando ellos vieron esta agua que había sido derramada. Yo me imagino que había calor y yo me imagino que había mucha gente y había sed. Y cuando el Señor hizo esta invitación, la hizo con un propósito. Y esto nos lleva a ver la fidelidad de Dios y también vemos aquí, hermanos, que también Jesucristo se declara que Él también puede calmar la sed con el agua. Y esto lo vemos en el versículo 37 al 39, después de que hubo oposición, después de que los fariseos estaban en contra, después de que los saduceos atacaron al Señor, después de que el Sanedrín había enviado una orden a estos alguaciles para que fueran ellos a prender al Señor. Más atrás vemos nosotros aquí en este capítulo donde ellos se les da una orden, porque ven los fariseos que el pueblo se está, hermanos, hay murmullo, hay división, hay disensión entre ellos. El pueblo se está confundiendo según ellos. Tenemos que poner un alto a esto. Vamos a llamar a los alguaciles, a los que nos ayudan, a los ujieres, ¿verdad? Si podemos decir, pero estos ujieres estaban armados. Estos ujieres no andaban como los ujieres de la iglesia. Estos estaban armados y preparados a la orden que ellos les daban de ejecutar juicio sobre tal persona.
Y aquí nos damos cuenta que ellos rápidamente le dijeron, tráiganos a ese charlatán, tráiganos a ese engañador que anda predicando esto y que anda conmoviendo a la gente a creer estas cosas de él. Tráiganlo porque queremos hablar con él, y quizás lo iban a matar también si hubiera sido posible. Nos damos cuenta nosotros en este capítulo que ellos quedaron impactados con las palabras que el Señor dijo. Hermanos, quedaron ellos con la cuestión, ¿qué nos quiere decir este hombre con estas palabras de que ahorita lo podemos ver, pero al rato ya no lo vamos a ver, y que donde él va ya no lo vamos a poder nosotros ver porque no vamos a estar con él? Si nosotros nos profundizamos en lo que el Señor dijo, podemos darnos cuenta que el Señor rápidamente sentencia a estos hombres que ellos no iban a estar en la gloria donde Él iba a estar. Al momento que Él hace eso, es como una sentencia. Donde yo voy, ustedes no van. Donde yo voy a estar, ustedes no van a entrar conmigo. Es como si yo le digo a ustedes, ahorita yo me voy a mi casa, pero ustedes aquí se quedan afuera. Yo ahorita voy a ir a mi casa y yo voy a comer algo, y yo solamente lo voy a comer. Y ustedes dicen, ¿y nosotros qué? Ustedes no. Es como decir, ustedes quedan fuera. Jesús aquí rápidamente les dijo, ustedes me buscan, pero va a haber un día donde no me van a hallar. Va a haber un tiempo donde yo voy a ir, ustedes no van a poder estar. Y estos empezaron a pensar como humanos y decir, se irá a ir con los griegos a enseñarles a ellos, a estos de esta gran filosofía, este maestro de aquí se irá a ir allá con ellos. Y se quedaron ellos impactados, estos alguaciles, se quedaron impactados. Y con ese impacto, mientras el Señor hablaba, se quedaron ellos impactados. Regresaron para atrás a su lugar donde ellos estaban, y los fariseos les hacen la pregunta, ¿dónde está aquel que les dijimos a ustedes que tenían que traernos? ¿Y qué fue lo que dijeron esos hombres? Esos hombres se quedaron impactados. Había incertidumbre como había certidumbre. El pueblo ya estaba para dejarse ir por el Señor. Estaban ellos para creer, pero los fariseos y los saduceos no lo iban a permitir. Iban a decir, no, eso no puede ser. Así no dice la tradición, y la ley tampoco dice que Él es el Mesías. Yo no sé dónde ellos estaban basando, porque nosotros tenemos, hermanos, el Antiguo Testamento, y nos damos cuenta nosotros de la promesa en Génesis 3:15, nos damos cuenta de las promesas que Dios le dio a Abraham, de la simiente que iba a bendecir a todo el mundo. Este pueblo ha sido de grande bendición, pero Jesús iba a ser aún más de grande bendición, porque Él nos iba a traer la salvación para la vida eterna, que en este caso, hablando, nosotros tenemos que ser creyentes. Si creemos en Dios, queremos saber de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué cree Dios? ¿Qué tiene Dios para mí? Si usted cree en Dios, debemos de investigar quién es Dios. No nada más creer en Dios, porque posiblemente podemos estar equivocados del Dios que pensamos que creemos en Él. Dios tiene muchas cosas para nosotros, pues tenemos que investigarlo en la Biblia. Esto no va a venir con algo que nacimos. Todos nacimos aprendiendo, hermanos. Estaba yo pensando esto en esta mañana y dije, todos nacimos aprendiendo. Nadie nació sabiendo. Nadie nació sabiendo hablar. Nadie sabió qué escoger, el bien, el mal. Tuvimos que ser todos instruidos por nuestros padres. Nuestros padres nos instruyeron, nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a comer, alguien nos enseñó. Si no fueron nuestros padres, alguien nos enseñó. En algunos casos podía haber sido alguien, tío, tía, primo, prima, yo no sé, abuelo, abuela, alguien nos enseñó. Nadie nació así nomás y dijo, mire hermano, yo ya supe hablar, yo supe leer, yo ya supe comer, yo supe escoger lo bueno y lo malo. No, todos aprendimos. Los que saben es porque aprendieron, no es porque nacieron así. Entonces vamos aprendiendo, vamos conociendo esto. Pero es algo muy interesante cuando nosotros nos damos cuenta de esto. Todos vamos aprendiendo y conociendo a Dios a través de ¿qué? De las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que Él crió los cielos y la tierra. Nos enseñan las Escrituras que Él es eterno. Nos enseñan las Escrituras que Él envió a su Hijo unigénito. Nos enseñan las Escrituras dónde iban a ser su Hijo unigénito, para que nosotros no nos confundamos. Hoy en este tiempo de tanta confusión, que hay diferentes Jesuses que hoy se predican, por eso tenemos que tener mucho cuidado.
Como les estaba hablando la semana pasada, hay sectas que tienen un Jesús, pero Él no es Dios. Hay algunas sectas que tienen a un Jesús que es hermano de Satanás. No sé yo de dónde se basan ellos en eso, pero ellos creen así. Hay algunos que tienen a un Jesús, pero Él no es Dios, no es hermano de Satanás, nomás fue un hombre nomás. Hay algunos que tienen un Jesús, que creen en un Jesús, pero Él no nació de una virgen. Pero fue este Jesús supuestamente para ellos. Ellos dicen, ese fue el Jesús que nosotros queremos. Él no nació en un nacimiento virginal. Él no tuvo poder. Él no sanó. Y tampoco fue a la cruz. Pero sí creemos que Él estuvo aquí en el mundo. Hay diferentes clases de Jesús. ¿Cuál Jesús usted cree? Yo no sé. Pero nosotros tenemos que creer en el Jesús que está en los evangelios de la palabra de Dios. Y de esa base vamos depositando nuestra confianza en ese verdadero Jesús. Yo no quiero saber de un Jesús que muchos predican. Hay muchos que predican de un Jesús que solamente es amor. Yo no quiero saber de ese. Porque ese Jesús realmente no es el que salva. El que salva es el que está aquí en la Biblia. Porque el que ellos hablan que es amor, que es amor, que es amor, y me deja a mí con la idea de que Él es solo amor. Y es todo. Pero no me deja a mí otras cosas que yo necesito de saber, de que también Él va a venir, que Él ascendió al cielo, que Él está a la diestra del Padre, que Él nos da vida eterna, y que también, hermanos, si no lo recibimos en nuestro corazón, seremos juzgados por Dios. Yo quiero ese Jesús que sé todo esto de Él. ¿Qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que yo no puedo hacer? ¿Y dónde voy a sacar toda esta información? Pues esta información la vamos a sacar no de la tele, no de un predicador, sino de lo que dice la palabra de Dios. Conforme a lo que la Biblia nos va enseñando, vamos entrando en la enseñanza y vamos tomando material y llevándolo a nuestra mente y vamos pensando y esa doctrina nos va dando forma. Y empezamos a reconocer y conocer a Dios más. Por eso yo creo que es muy importante la lectura, la palabra del Señor, la Biblia, el estudio de la palabra de Dios. Todos los días debemos de estudiar, aunque sea un poco. Yo sé que es frustrante a veces. Los que estamos muy ocupados, nos roba el diablo en esto. El diablo nos roba. Aunque no somos salvos por leer la Biblia, yo lo sé. Pero nos roba del conocimiento de conocer al Señor bien. Yo sé que las obras tampoco nos salvan. Que el Señor nos ha salvado después de que terminemos nuestra vida aquí, porque si el Señor tarda en su venida, vamos a terminar nuestra vida aquí un día. Y lo único que va a quedar ya no van a ser obras. Lo único que va a quedar es, si en verdad somos salvos, vamos a estar con el Señor. Ahí es donde llegamos a la verdad. Porque ya, cuando ya no tengamos vida, ya se acabó todo ya. Ya no queda para seguir manteniéndome salvo, para los que creen que tienen que mantenerse salvos, para los que creen que tienen que hacer obras. ¿Cómo va a hacer obras uno que está ya muerto? Entonces todo queda solamente de que sea en verdad salvo esa persona, para que Dios preserve esa alma en ese descanso, para que después Dios lo lleve a su presencia, a los que son de Él, y los recoge y los lleva. Por eso aquí es donde llegamos nosotros a ver, yo quiero ser salvo, yo quiero conocer a Cristo, no quiero partir a la eternidad con una duda, decir, bueno, pues no sé, quizás dejé algo ahí que no estaba. Yo no quiero, porque ya entrando a la eternidad, ya jamás regresaremos a tener una oportunidad como esta. La incertidumbre estuvo por la falta de la lectura que ellos tenían. Pero había una certidumbre también, en otro caso, en el versículo 40 al 41, la certidumbre de ellos, de algunos, pero estos se disgustaron. Las palabras de Jesús en el versículo 46 nos enseña aquí el texto, ¿verdad? Cuando vamos en este capítulo, en el versículo 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás. Quedaron impactados los que ellos habían ordenado a que lo prendieran y que se lo llevaran a ellos y que lo trajeran a él. Quedaron impactados estos hombres, no sabemos quiénes fueron,
Pero estos hombres quedaron impactados y cuando regresaron para atrás a la reunión donde ellos estaban, se les hizo la pregunta, ¿dónde está aquel? Y ellos dijeron, jamás un hombre ha hablado, como queriendo convencerlos a ellos también, decir, quizás ustedes están equivocados. Quizás ustedes no han escudriñado muy bien la ley y quizás ustedes que estén equivocados porque nunca ningún hombre ha hablado como este que es Jesucristo. Nunca nos ha impactado alguien con esas palabras que nos ha dejado Él, pensativos, con la cuestión de, ¿qué dice este hombre? Ni ustedes que saben la ley. Con esas palabras ellos dijeron, jamás. No ha habido nadie en el mundo y no hay nadie en el mundo hoy que pueda hablar como Cristo. No hay nadie, no hay ningún predicador y hay muchos buenos predicadores. Estuvimos hablando de uno el viernes, estuvo nuestro hermano hablando de uno que sí es el príncipe de los predicadores, pero todavía no puede llegar ni a los tobillos de este, porque Jesús es Dios. Las palabras que Él habló superan todo predicador. Y aquí dice la Biblia, y ha sido testimonio de siglos y del pasado, y será en el presente, que jamás, en el versículo que nos damos cuenta aquí, versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado. Este es el impacto que Dios hace en las vidas de estos pecadores. Este es el impacto que Dios hace en la vida del pecador, para que crea que Él es el Hijo de Dios. Ese es el poder de Dios que impacta al pecador, que me impactó a mí, aun cuando yo fui rebelde, cuando yo no quise saber del Señor, cuando yo estaba perdido en el pecado, cuando yo estaba llevado por el alcoholismo y el pecado y el adulterio y la fornicación, cuando yo estaba llevado por todas estas cosas, que era esclavo de ello, como estábamos hablando el viernes. No podemos, hermanos, hay dos solamente, hay los esclavos de Dios y los esclavos del pecado. Solamente hay dos que la Biblia nos enseña, o somos de Dios o somos del pecado. Yo fui del pecado y nadie me podía librar. La ley no me puso a ayudar, mis padres no me pudieron ayudar, la ley que mis padres pusieron no me pudo ayudar. El único que me iba a poder ayudar iba a ser Jesucristo. Y ya desde ese tiempo, desde que yo le he servido al Señor por más de 20 años, ha habido bajadas y subidas, ha habido cosas que han pasado en mi vida, que he llegado al punto de a veces decir, Señor, quizás ya no voy a llegar más, pero Dios me ha sostenido con su poder y su fortaleza, y los que somos suyos así será. Se decía antes, y esto es cierto en este sentido, de que Dios tiene una correa, y tiene una cierta cantidad en esa correa, una cierta cantidad de pies en ese hilo, en esa correa que se le pone a los que Dios ha escogido. Y uno se va hasta que ya llegó hasta donde llegó. Y a Dios jala para atrás a la persona, le da nomás un jaloncito. No es muy fuerte, nomás un jaloncito nomás para que despiertes. Un jaloncito nomás así, rápido. Y esa persona despierta y vuelve para atrás así como el hijo pródigo. Automáticamente, porque es el poder de Dios. Es el poder de Dios. El poder de Dios nos despierta del pecado. Ya no estamos pensando en qué dirán, porque ese es el primer miedo que yo tuve. ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir todos los que yo conozco aquí? Hermano, yo camino en esta calle como si yo soy desconocido y este es mi barrio. Este es mi barrio. Hasta a veces me siento como el dueño. Yo estuve aquí antes que la mayoría de la gente que vive aquí. Yo llegué aquí a la edad de 4 años. Claro, hay más unos que llegaron más tiempo, pero yo me siento como el que he estado aquí más tiempo que todos. Desde la edad de 4 años yo llegué a esta ciudad. Y este es mi barrio. Todas las amistades que yo tenía eran de aquí. Amigos que a veces me ven por tiempos que se fueron a otros lugares viejos, me dicen, ¿todavía estás ahí tú? Todavía estoy ahí. ¡Wow! ¡Qué suave! ¿Por qué? Solo son recuerdos. La vez pasada estábamos caminando nosotros unos hermanos y me acordé yo de un acontecimiento que pasó en mi vida. Digo, me acuerdo cuando estuve aquí, pasé por aquí, pasó lo que pasó. He dejado recuerdos en diferentes lugares, aunque muchas veces no los comparto con muchos, pero tengo recuerdos en diferentes lugares. Pero cuando yo camino en esta calle, hermanos, yo camino como si yo fuera un extranjero. Nadie conozco. Todos mis amigos ya se fueron.
muchos a la eternidad, muchos están encerrados, muchos están en otros países, muchos están ya en otros estados, en otras ciudades, pero yo aquí estoy todavía. Y quizás voy a estar aquí hasta que el Señor me llame a su gloria. Pero el Señor, cuando Él tiene un plan, Dios tiene un plan, Dios lo va a hacer. Cuando Dios tiene un plan, Dios lo va a hacer. Nosotros estamos en el plan del Señor, aunque somos pocos. Estamos en el plan de Dios. La iglesia es poca, hermanos. La iglesia no es esta iglesia que supuestamente sale, que está creciendo y que es muchísimo. La iglesia es pequeña, es un remanente. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Siempre ha sido un remanente, un grupo pequeño. No es un grande grupo, amados. No pensemos nunca que es un grande grupo. Dios ama, pero Dios tiene un grupo pequeño. Siempre se ha visto así. En la Biblia usted lo va a ver. Un remanente siempre. Vamos a ver siempre grupos pequeños. Siempre vamos a ver pocos que fueron fieles. Vamos a ver pocos que Dios sostuvo. Vamos a ver pocos que van a quedarse con la palabra de Dios. El resto, lamentablemente, eso es lo que pasa con la mayoría. Estas palabras dejaron a estos hombres perplejos. Estas fueron las palabras de Jesús que dejaron a estos hombres perplejos. Esa es la definición que dejamos aquí, que quedaron perplejos estos alguaciles cuando oyeron la voz del Señor y las palabras que Jesús tuvo para ellos, y dijeron, ¿de dónde? Y al final, ya para cerrar aquí, vamos a ver nosotros también en este caso, aquí en este contexto, vamos a ver en este evangelio, yo llego a la conclusión que vamos a ver la justicia de Jesús y vamos a ver la injusticia en el hombre. Hubo injusticia con estos fariseos. Aunque ellos sostenían la ley, yo hermanos creo esto y lo digo yo por la razón de que fíjense donde dice aquí en este capítulo 7 del 48 hasta el 52, aquí nos dice mucho la Biblia. Dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Fijémonos bien, si los gobernantes creen, el pueblo puede creer. Si los gobernantes no creen, ellos no pueden creer tampoco. Es lógico. O de los fariseos. Los gobernantes eran el Sanedrín, la corte de estos judíos, donde ellos hacían sus juicios. Ellos juzgaban a los que quebraban la ley, los castigaban, a veces hasta los azotaban. En la sinagoga, los que no cumplían la ley los azotaban. No me sé cuántos azotes hubiera yo recibido quebrando leyes de ellos te hubieran azotado. Y si tú no te dejabas que ellos te azotaran, ya eras excomunicado de la congregación. Ese era el caso así con ellos. Entonces, los azotes venían a veces, si querías congregarte. Esta era la ley de ellos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Estamos hablando del Sanedrín, de los judíos, estamos hablando toda su corte. Y luego después los fariseos, vamos aquí en rangos, vamos aquí en jerarquías, si lo podemos decir así. Quizás aquí en este caso, aquí lo estamos viendo así. Los gobernadores y los fariseos. Y el 49 me impacta porque dice, mas esta gente que no sabe, maldita es. Maldita es por la ignorancia. Y maldito es el hombre que es ignorante. El que no sabe, el que no estudia. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento, los que hemos leído la Biblia, el Señor nos enseña que mi pueblo, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muerte, hay destrucción. A veces tomamos, comemos, nos conducimos en una cierta forma sin saber el peligro que viene pronto. A veces yo me conduzco en una cierta forma y no sé el peligro que yo me estoy acumulando en mi vida, pero yo pienso que no. Pero ellos aquí dicen, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Por qué? Porque no sabían la ley. Ellos sí la sabían supuestamente. Entonces ellos se echan la soga al cuello, porque ellos ya deberían de haber sabido de que Él era el Mesías. Mas ellos aquí dicen, este pueblo es maldito. Ellos tenían quizás, podemos decirlo así, una excusa, porque eran ignorantes, no sabían, pero aún así Dios permitió que esta luz, que es Jesucristo, alumbrara por un poco de tiempo entre nosotros para proclamar las verdades de Él.
Mas este pueblo no tuvo excusa ya después de que oyeron a Jesús, que Él era el Mesías. Ellos, hermanos, ya no había ninguna excusa. Es la invitación, se hace la invitación. Si tú no vienes, no es culpa del que te invitó, de que no viniste. Él te invitó, tú no viniste porque tú no quisiste. Tú no viniste porque tenías otras cosas que eran más importantes. La invitación se hizo. Ellos no quisieron, entonces ahí ellos se quedan afuera. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y Nicodemo viene de repente a cena, viene de repente, sale ahí de entre ellos y dice Nicodemo, les dice a ellos, aquí para querer aclarar algo en el versículo 51, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Vamos a oírlo primero y después vamos a entrar en el juicio. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras, y así debe de ser, es algo en la Biblia, como nosotros también como cristianos quizás podemos tomar un ejemplo aquí. Vamos a ver lo que dicen las Escrituras antes de llegar a discernir este caso como debe de ser. El hermano o la hermana, vamos a decirlo así, un ejemplo, la hermana y el hermano ha sido hallado en tal pecado. Pues vamos a ver lo que dicen las Escrituras, qué vamos a hacer con esa tal persona, con ese tal hermano, hermana que hablamos. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia para después seguir con lo que sigue. Es justo, es lo que tiene que pasar. Tenemos un texto, tenemos la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios. Desordenadamente, haciéndolo como fuera de orden, sería, vamos a hacer lo que queremos. Entonces ahí Dios va a dejar caer su juicio, no tan solo sobre ellos, si en caso de que ellos estén mal, sino también sobre nosotros por no haber aplicado la Biblia después como Él quiere. Nos dejó el Señor el contexto para que nosotros lo aplicáramos a esta fecha. Ellos nos enseñan aquí, Nicodemo le dice, ¿no sería mejor que nosotros primero llevemos esto a hablar con ellos y lo juzguemos conforme a lo que dice la ley? Vamos a hacer una entrevista aquí con este que ustedes quieren matar y vamos a investigar de dónde es, quién es, de dónde viene. Posiblemente así podamos aclarar mucha duda, mucha incertidumbre. Esta riña puede terminar ya y quizás podemos llegar a lo que Dios quiere. Vamos a lo que dice las Escrituras. Vamos a lo que dice, pero hubo injusticia. Jesús fue justo, pero ellos fueron injustos. Y por la injusticia que hubo y por la injusticia que hay en el hombre, en mí y en el ser humano, hay persecución. Hay persecución. Después vemos la persecución que se empieza a acelerar. Cuando usted ve la historia de Juan, aquí nos damos cuenta que aquí vamos a acelerarlo más. Vamos a escandalizar. La gente se va a escandalizar más en contra de Jesús, en contra del verdadero Jesús. No en contra de un Jesús que nosotros queremos supuestamente imaginarnos. No un Jesús que yo compongo. Eso es una cosa que es considerada como idolatría. El ejemplo lo podemos ver también en Éxodo, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando este pueblo estuvo en el desierto, Moisés había subido, Josué se había quedado con el pueblo para cuidarlos. Ellos dijeron, ya Moisés ya no llega, hagamos mejor un Dios como al que nosotros creemos que es. Ese es el Dios que vamos a adorar, vamos a hacerlo de oro. Vamos a hacerlo como nosotros queremos, vamos a ponerle 4 patas, vamos a ponerle cuernos, vamos a hacer lo que haga mu. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el hombre, hermanos, que hace su Dios. Este es Jesús. Jesús, este es mi Jesús. Este es mi Jesús. Pero ese es el Jesús que tú estás haciendo, amado. Ese no es el Jesús que es el que está en la Biblia. El Jesús que está en la Biblia es diferente. El Jesús que nosotros hacemos, el Jesús que está haciendo, este es mi amigo, este me perdona, este me deja hacer lo que yo quiera, este yo no necesito preocuparme de darle reverencia, Él conoce mi corazón y muchos así somos. Estoy haciendo yo un Jesús que no me va a salvar. El que me salva es el que está aquí. El que me salva es el que fue a la cruz. El que me salva es el que resucitó en el tercer día. El que me salva fue el que también ascendió al cielo. Sí. Estas son doctrinas muy importantes que nosotros como cristianos tenemos que creer, amados. Bueno, si yo no creo que resucitó, ese no es el Jesús que salva. Si yo no creo que subió al cielo con su cuerpo glorificado al cielo y que lo vieron los discípulos, ese no es el Jesús que salva.
El Jesús que salva es el que murió en la cruz. El que murió, no se desmayó y luego después revivió como algunos lo creen. No, Él murió en la cruz. Lo mataron como hombre. Nosotros matamos a Dios. Esa es la capacidad a la que podemos llegar ahora. No nos admiremos cuando matan a los misioneros, porque si a Jesús lo mataron, ¿cuánto más a los misioneros, a sus siervos? El Señor les dice, si a mí me lo han hecho, a ustedes también se lo van a hacer. Si el mundo a mí me aborrece, a ustedes los van a aborrecer iguales. Si a mí me buscan matar, a ustedes también los van a matar. El viernes, ¿verdad? Todos los hermanos se agarraron de la silla cuando les dije, hermanos, muchas de las veces hacemos un gran mal en advertirle a la persona que va a recibir a Jesucristo, pero ya esto ya no se va a hacer, amado. De decir a la persona que va a recibir a Jesucristo, que tú quieres recibir a Jesucristo de verdad. Sí, hermano, yo lo quiero recibir. Voy a apuntar para acá porque el hermano Daniel ahí está. ¿Tú quieres recibir a Jesús? Sí. Tú sabes que tú vas a tener que dejar muchas cosas que tú has hecho, que tú haces. El pecado, las amistades, cosas que ya, para seguir a Cristo, tú sabes que vas a tener que llevar tu cruz. Tú sabes que tú vas a tener que obedecerlo a Él. Porque ese es el caso aquí. Entonces ahí la persona se pone pensativa y ve el costo, ve el precio y dice, no, pero tengo que dejar a mis amigos. Y ya, yo no voy a poder estar yo conduciéndome como yo quiera. Yo me ordeno ahorita, yo me digo, vamos para allá, yo voy. Quédate aquí, yo me quedo. Come eso, yo lo como, pero ahora con Jesús. Jesús me va a decir ahora, ve para allá. Yo le voy a decir, no quiero, pero porque Él es mi Señor, tengo que ir. El Señor me va a veces decir, tú tienes que dejar eso, pero yo quiero, pero porque Él es mi Señor voy a tener que dejarlo. Esta es la cristianidad que hoy los hermanos no lo hacemos. Por eso, hermanos, es triste cuando nosotros dejamos que alguien entre y se engaña él mismo. Yo soy salvo, yo tengo a Cristo, yo hago lo que yo quiero, yo me conduzco como yo quiera. Da tristeza, hermano, da tristeza. Da tristeza de que los predicadores no advierten a la gente en esto. Y tienen gente ahí en las iglesias que se están engañando ellos mismos. ¿Usted no ve esos casos a veces? Estamos hablando de ciertas cosas y salimos de la iglesia y somos humanos. Y digo yo, Señor, ayúdanos, Padre Santo. Yo quiero hablar tu verdad. La verdad sí va a incomodar, pero es verdad. Esto es triste. Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, porque andaban a ellos ahí emocionados. No os engañéis. No nos engañemos. Examínense. Vean si en verdad son. Si no son, en esta gracia, yo añado eso, en esta gracia, arrepiéntanse y hagan lo que Dios quiere. Pero no se engañen ustedes y digan yo soy y no soy, y usted sabe que no lo es. El predicador muchas de las veces se halla entre la espada y la pared y dice, hermano, pero si yo digo eso, dejemos que Dios lo haga. Usted es malo, hermano. Esos predicadores son malos, malos, porque no les dicen la verdad a la gente, son malos, son malvados, porque les esconden la mentira a la gente y no les dice la verdad, los deja así y se pierden, se engañan y el engaño sigue, y estos malhechores, engañadores, esta gente malvada que predica detrás de los púlpitos, que no es fiel a la palabra de Dios, anda engañando a la gente pensando eso. Es triste, es triste. Y cuando vemos nosotros las Escrituras, yo quiero a Cristo, yo quiero abrazar a Cristo, yo quiero conocer este Cristo que está en este Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo quiero este Cristo que me dice, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Yo quiero este Cristo que dio su vida por mí, que me dijo la verdad, me dijo, si tú me quieres seguir, acuérdate bien que así como a mí me aborrecen, a ti también te van a aborrecer. Acuérdate que así como a mí me despreciaron, a ti también te van a despreciar. Acuérdate bien que así como a mí no me lavaron los pies cuando yo fui a cenar con Simón, a ti tampoco te van a lavar los pies. Acuérdate que cuando a todos les sirvan en un lugar, acuérdate que a ti quizás te van a servir a lo último porque te desprecian.
Quizás a todos les dan todo lo que ellos quieren y a ti te van a despreciar porque yo estoy en ti y tú en mí. Eso es lo que va a decir Jesús. No es el que agarra el primer asiento, no es el que le dan lo mejor. Santiago vio esa injusticia en la iglesia y le dijo, hermanos, ¿por qué ustedes hacen eso con los amados? ¿Por qué cuando viene un rico lo sientan allá enfrente, hay un pobre, a uno que anda mendigando, lo avientan allá atrás? Siéntate allá atrás tú, o siéntate acá abajo de mis pies. ¿Por qué usted hace eso? Esa injusticia no es de Dios. Así como a los pobres, también a los ricos los debemos de tratar igual. Pero no que el rico que se sienta aquí primero y el pobre allá siéntalo atrás. Sería mal. Ese es el mundo. El que tiene más dinero, véngase para acá. El que está pobre, váyase para allá. Ese es el mundo. Y lo vemos en la iglesia. No debemos de hacer injusticias así. Y ahí hubo injusticia en el tiempo del Señor. Por eso Nicodemo les dijo a ellos, ¿no sería mejor ir a la ley y ver este caso con más cuidado? Nicodemo era un creyente y estaba para creer. Y que estos creyeran también. Y Nicodemo era uno de los que creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Quedó impactado ese hombre. Y quería convencer a sus colegas a que también ellos también entraran en eso también, pero no quisieron. Él les dijo aquí, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Primero vamos a escucharlo. Vamos a ver las cosas en lo que dice la ley. Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Él no era Galileo. La Biblia nos enseña que Nicodemo no era de Galilea. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¡Qué mentira tan más grande! Porque de Galilea salieron muchos profetas. ¡Qué mentira tan más grande aquí de decirle a este hombre que de Galilea nunca había venido! Que ningún profeta había venido de Galilea. Cuando nosotros leemos las Escrituras vamos a ver a muchos profetas que vinieron de Galilea. Muchos. Pero ellos aquí dijeron que no. Nunca, nadie. Se olvidaban de que Cristo, hermanos, no vieron ellos en su ignorancia de que Cristo no había nacido en Galilea ni en Nazaret. Cristo había nacido ¿dónde? En Belén. Como había dicho Miqueas, el hijo de David iba a nacer en Belén. De ti, Belén Efrata. De ti, de tu pequeña ciudad donde ahí tú estás. De allí va a venir el Mesías. Igual que David. Esto, hermano, es interesante cuando nosotros nos damos cuenta de cuando subimos a un nivel alto y vemos nosotros que esta nación fue desterrada, fue llevada a Babilonia y Dios había hecho la promesa que uno de los hijos de David iba a ser el rey. Nos damos cuenta que después de que fueron desterrados, esa familia real fue destruida, fue desviada. Pero Dios en su soberanía tenía ese pueblo intacto, los que Él iba a usar para que naciera el Mesías. Y donde el profeta había dicho, aquí va a nacer en Belén Efrata, ese lugar, ¿quién iba a pensar que en la fecha que Jesús nació iba a existir Belén Efrata? Después de todas las persecuciones que habían acontecido, ese lugarcito iba a nacer. ¿Y cómo iba a acontecer esto después de que Dios había escogido María? María, en su virginidad de Galilea, iba a venir a tal fecha a descender hacia el lugar para registrarse ella y José. ¿Quién iba a pensar que esta doncella de 13, 12 años, como se dice en la historia, iba a venir a descender a Belén para que ahí naciera el Salvador? Todas las oposiciones y todo lo contrario me hace un más creyente de Jesús. Y ahorita, hermanos, podemos ver que Él es el Hijo de Dios. No puedo yo ayudar mi pecado, pero Dios me ha escogido y me ha salvado a mí y a usted. Yo no puedo ayudar mi pecado. Mi pecado es por naturaleza, soy un pecador, soy un faltista. Y le ruego a Dios cada día en mis oraciones, ayúdame, Padre, en mis debilidades y en mis áreas donde soy débil y donde no soy sensitivo a tu voz.
porque veo que la ayuda de Dios es la única que me ha sostenido hasta esta fecha. No es porque sea bueno, no es porque fui a un instituto, no es porque yo haya nacido en una cuna cristiana, no es porque haya sido educado y que haya ido al colegio, no es porque tengo un doctorado, es por la gracia de Dios que soy salvo y que Dios nos sostiene aún y no viendo nuestros pecados, como dijo el rey David. Jehová, no mires mi pecado, no mires mi pecado. En ese tiempo que David había dicho eso, no había nadie. Era David y Dios tuvo que ver su pecado. Pero ahora usted y yo tenemos a uno que está en medio. Y cada vez que le decimos al Señor, Señor, no mires mi pecado, el Señor no mira tu pecado ni el mío, sino que Él mira a Cristo. Y con lo de Cristo, con eso tenemos. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Él no necesita que nadie le ayude porque Él es Dios. Él es el que impactó a este pueblo y los invita. El que tiene sed, venga y beba de esta agua. Y nosotros hemos bebido para ya no tener sed. Tenemos a Dios que nos sustentará en el desierto hasta que entremos a la tierra de Canaán. ¿Cuántos queremos entrar a la tierra de Canaán? A esa eterna gloria donde el Señor nos espera. Cristo Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a ponernos en pie, armados, y vamos a orar y darle gracias al Señor por esta invitación que hemos oído. Usted ha invitado a mucha gente, ¿verdad? Y muchas de las veces, no es que ellos no quieran, hermanos, es que queda de Dios que haga la obra. No es que ellos no lo oyen, hermano. Ellos lo oyen, ellos entienden su idioma. Ellos entienden lo que hablamos. Ellos están conscientes, pero sin la ayuda de Dios no pueden. Aquí yo tengo que ir a Dios y rogarle a Él con ayuno y oración y decirle, Padre, abre ese candado que está cerrado. Abre ese candado que está cerrado, que tiene este corazón así cerrado. Abre su corazón. Como decían los hermanos aquí en la iglesia antes, Dios, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de mí. Ese candado todavía no ha sido abierto. El suyo y el mío sí, porque aquí estamos. Pero el de ellos necesita ser abierto con la llave que Dios solamente tiene. ¿Qué hago yo? No lo quiero dejar a la mitad, le voy a decir. Ore a Dios y dígale que tenga misericordia de ellos. Dígale a Dios, ten misericordia de ellos. Porque si Dios no les abre los ojos, jamás ellos van a abrir los ojos. Es Dios el único que lo ha hecho con usted y conmigo. No hay nadie. Mamá no lo puede hacer. Mi mamá, yo la amo, no lo pudo hacer. Mi papá, yo lo amaba y lo temía. Él tampoco lo pudo hacer. A hermanos aquí también, que me estimaban, también quisieron, tampoco lo pudieron. Fue el de arriba, que tuvo la llave y abrió el candado. Y por eso a Él le doy muchas gracias, porque pude oír la invitación que Él me hizo. No fue nadie, hermanos, fue Dios. Él fue el único. Padre, muchas gracias te damos en este momento porque podemos enfocar, Señor, hoy en ti que tú has sido. Señor, no ha sido el pariente, no ha sido el varón, no ha sido nadie, Señor, ni el predicador. Nosotros solamente llegamos con el mensaje del púlpito hasta el oído, pero tú del oído hasta el corazón es donde tú llegas y abres el corazón a los que tú quieres. Señor, en esta mañana te pedimos por los que no son salvos, te pedimos, Señor, que tú abras sus corazones. Ten misericordia de ellos, mi Padre, así como tuviste con nosotros, Señor. No podemos pagarte con nada, Señor, con lo que nosotros tenemos, nada, todo es tuyo. Pero, Señor, te pedimos que tengas misericordia. Sabemos lo que dice tu palabra y no podemos cambiarla ni transgiversarla, es la verdad. Señor, estamos en esta ciudad predicando la verdad. Aquí me has puesto para ser fiel a tu palabra, a la verdad. Ayúdame a predicar la verdad, Señor, siempre. Líbranos de toda mentira, de toda falsedad, de todo hombre malvado, Señor, que busca hacer daño. Algunos lo hacen en ignorancia, sin verlo, y algunos lo hacen con intenciones malas. Señor, ayúdanos, guárdanos aquí los que estamos en este lugar. Y salva las almas en esta ciudad, Señor, que
tú quieres salvar, Señor. Deseamos que todos vengan a los pies de Cristo. Deseamos que todas las almas acudan a la salvación, pero sabemos que tú eres el que tiene la última palabra y que tú vas a salvar a los que tú quieres, Padre. Señor, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, Señor, eso no es lo que importa. Lo que importa es que hagamos lo que tú dices, lo que tú quieres, lo que a ti te agrada. Señor, te pedimos por esta ciudad, te pedimos por nuestros hermanos, te pedimos por nuestras familias que todavía no han llegado, que están posesionados por el vicio, por el pecado, por la droga, por el alcoholismo, por la ignorancia, por la idolatría. Señor, rompe esas cadenas, mi Padre, te pedimos en este momento, te suplicamos, Señor, en fe. Ponemos estas almas en tus manos, nuestros hijos y nuestras hijas. Señor, como tu palabra dice que no regresa para atrás vacía, donde tú la has enviado, y sabemos que así va a ser cuando es tu palabra y donde tú quieres. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús por tu palabra, por la obediencia a tu palabra, Señor. Gracias te damos, estamos muy agradecidos porque tú nos has invitado y porque podemos oír la voz de la invitación. Gracias porque podemos tomar parte en esta cena. Gracias porque vamos a poder tomar esta santa cena hoy y hemos oído, Señor, esta santa invitación. Que, Señor, gracias te damos porque tu palabra dice que lo hagamos siempre en memoria de ti, Señor. Acordándonos, Señor, del sacrificio que tú hiciste como cristianos. Hemos hecho muchas cosas al lado para venir hoy, Señor, para tomar esta cena, Señor. No lo hacemos, Señor, con ningún propósito negativo, lo hacemos, Padre, en obediencia y te pedimos, Padre, que tú bendigas este pan, este jugo que vamos a tomar en esta cena santa, Señor, y en esta Semana Santa en la que vamos a entrar también, Señor, como cristianos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.